Ser podcast. Episodio 86. La Isla Bonita. Hola a todos, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, muy buenas a todos. Antonio, creo que nunca hemos grabado en un estudio tan espacioso como este y ni en un sitio tan bonito. Y por eso, como rima con espacioso, yo diría que no hemos grabado nunca en un sitio tan precioso como Precioso. este. Tenemos el mar detrás. En este verano viajero que llevamos nos encontramos en un lugar privilegiado, un lugar que desgraciadamente copó portadas de periódicos y llenó horas de programas de televisión y radio hace casi 4 años. Estamos en Puerto Naos, en los llanos de Aridane, en la isla de La Palma, una de las localidades afectadas por el volcán que asoló la isla en 2021. Llegamos a Puerto Naos en plena celebración de la Semana Social LGTBIQ+ de La Palma y en el año en el que la Federación Estatal ha decidido incidir en su campaña anual en ser miembro del colectivo fuera de las grandes ciudades. La población más grande de esta isla es los llanos de Aridane, así que pocos sitios tan pertinentes como este para hablar de ese tema. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. El artífice, o uno de los artífices de que estemos hoy aquí, es Javi Rodríguez, nuestro compañero de Radio La Palma, palmero y buen amigo. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Antonio, Nerea? Qué ilusión. Yo creo que toda esta gente que está aquí comparte mi ilusión. Sí. No sé si hacen esto, pero les puedo pedir un aplauso. Tenemos un público, que se oiga. Que además me hace una ilusión. Qué maravilla ver a la gente que te suele ver a ti, ¿verdad? Eso siempre da mucho gusto. Javi, es inevitable estando aquí recordar tus crónicas sobre la erupción del volcán que te llevaron a conseguir un premio Ondas muy merecidos. ¿Cómo recuerdas aquellos días? Pues mira, estamos justamente en la playa de Puerto Naos. Estoy mirando aquí en el mar un montón de niños, de personas jóvenes, de chavales que están bañándose en la playa y recuerdo justamente cómo aquí llegaba el camión de la Armada a descargar literalmente a los agricultores que venían a cultivar sus fincas aquí, porque el volcán cortó toda la comunicación. Con lo cual, a tu pregunta, es un regalo de la vida poder estar aquí de nuevo, porque ni siquiera estar aquí ha sido fácil estos meses por la presencia de los gases volcánicos. Como todo el mundo sabe, tenemos enfrente casas que todavía están evacuadas, ¿no? Y entonces para mí es un regalo, no solamente por eso, sino porque estén ustedes, porque Lo Normal es un refugio para mucha gente de La Palma. Y a mí me consta que eso es así, mucha está aquí y por eso, bueno, pues estoy muy emocionado, la verdad. Y el premio Onda fue de todos, ¿eh? Fue un montón de gente. Recordamos aquellos días. Recuerdo especialmente, Javi, la descripción que hiciste de cómo la colada entraba en el cementerio de las Manchas. Y es que creo que lo que mucha gente no sabía es que tú te habías quedado a pocos kilómetros de aquí, ¿no? Sí. Ese día, yo siempre digo que ese día lloramos todos, ¿no? Porque, bueno, un cementerio es un sitio al que uno va a enterrar a una persona. Rara vez la entierras 2 veces, ¿no? Y lo que pasó aquí es que ese día enterramos por segunda vez a mucha gente querida que había en ese cementerio, ¿no? Y además fue al final, cuando ya decíamos, bueno, esto no va a respetar absolutamente nada nunca, o sea, es que no se va a parar nunca, no va a dejar de generar sufrimiento. Y sí, yo vivía muy cerquita, afortunadamente, bueno, como muchísima gente aquí, ¿no? No perdí nada, no perdí nada material, pero es verdad que mucha gente perdió muchas cosas y todavía en esta isla se está mucha gente recuperando de eso, Antonio? Uh-huh. Creo que el nombre del podcast es especialmente paradójico, consolador. Hoy Lo Normal, se respira normalidad, como dices, pues tenemos una gente delante, hay críos jugando en la playa, nosotros estamos celebrando el orgullo. Cuéntanos las celebraciones que están teniendo lugar en este momento en la isla, por qué este año el Isla Bonita Love Festival celebra una edición muy especial. ¿Y qué es la Semana Social? La Semana Social es yo siempre he dicho que es como un pequeño caballito de Troya, ¿no? Porque el Isla Bonita Love Festival es un festival de música y cuando arrancó lo que está pasando aquí esta semana, que básicamente es una semana LGTBIQ+, donde se hacen eventos como estos, donde nos dirigimos a la comunidad LGTBI de la isla de La Palma. Recuerdo que Jordi, que está por aquí, Jordi Pérez Camacho, en su momento vino y dijo, oye, vamos a hacer este proyecto que es un festival, ¿vale? ¿Y qué más hacemos?
porque no puede ser que se nos utilice, como ustedes saben, como excusa o como pin para atraer turistas, ¿no? Hay que hacer algo más, y entonces nació la Semana LGTBI, la Semana Social, que lo que viene a hacer es a intentar. En todos los festivales se bordea el pinkwashing, en todos los festivales LGTBI se cabalga en el pinkwashing, ¿no? Unos más que otros, ¿eh? En unos más que otros. Y yo estoy muy orgulloso, y lo puedo decir, de que aquí, aunque se cabalgue, porque en todos los festivales se cabalga el pinkwashing, gracias a esta semana, que permite, por ejemplo, que aquí venga Carla Antonelli, Tony Poveda, Miquel Fernández, un 26 de junio, 2 días antes del orgullo, en el año en el que la Federación Estatal dice, oye, el orgullo también debe ser orgullo fuera de las grandes ciudades, ¿no? Tengo delante el responsable también, tú eres el conductor de la Semana Social, y no contento con eso, has sido el impulsor del orgullo de Tazacorte, una localidad muy chiquitita que no tiene más de 5.000 habitantes. ¿Cómo se hace todo eso, Javi? Bueno, yo tengo, como pueden ver el resto de la mesa, tengo compañeros que me quieren mucho, que me ponen como autor de todas las cosas, pero en realidad, mira, te cuento, es muy bonito el orgullo, porque Tazacorte hay un bar, casi todo lo nuestro ha nacido alrededor de un bar, ¿no?, que se llama La Marmota, donde 2 chicas lesbianas iniciaron una pequeña revolución. Al lado, poco tiempo después, nació Calella, que hoy está aquí muy cerquita, donde 2 chicos gays empezaron esa misma revolución, ¿no? Esto ocurrió hace muy poquito, y bueno, yo creo que ese es el verdadero germen del orgullo de Tazacorte, que luego fue acogido por las vecinas. O sea, es una cosa tan increíble que hagamos un taller de banderas y venga la señora del primero a coser banderas con nosotros y a colocarlas en su ventana. Es precioso, y además que todo eso vaya en consonancia con un apoyo institucional, como es lo que ocurre con la Semana Social o con el Love Festival, ¿no? Siempre con las tensiones lógicas del activismo, porque si no, no sería activismo. Pero yo creo que todo eso ocurra y de alguna manera se unan los astros para que así sea, pues lo que permite es que esta isla sea más diversa y más abierta, y eso es muy bonito y muy necesario además. Fíjate que esta semana, estos últimos días, buscando información sobre la Semana Social, nos hemos encontrado con un homenaje a Juana María Ortega. Hemos oído hablar mucho de Tefía, pero no sabíamos que a la cárcel de La Palma se enviaba a homosexuales y transexuales en los años 60 y en los años 70. ¿Quién era Juana y qué era lo que pasaba aquí en la isla en esos años? Juana María Ortega tiene, supera con mucho no sé si llega incluso a los 80 años. Tenía 19 años cuando llegó a La Palma. Fue en 1969. Llegó condenada por la ley de vagos y maleantes. Fue la última casi de Filipinas, digamos, ¿no? Porque luego ya empezaron con la peligrosidad social. Y en el 69 lo que ocurría en la prisión de La Palma, lo que ocurrió en muchos otros sitios, ¿no?, que se condenaba a la gente. En su caso, su condena hablaba de tara erótica. O sea, ella tenía tara erótica por practicar la homosexualidad. Esa es la razón de su condena. Pasó un año en la prisión de La Palma, donde salían escasas 3 horas a un patio con forma triangular y volvían a la celda. La separaban del resto de los presos por si se contagiaban, digamos, ¿no? Ella contaba una metáfora, lo de taparse los ojos como un burro, ¿no?, que iban como si fueran caballos, ¿no? Y entonces es una experiencia horrorosa, pero más horroroso es, Antonio Nerea, que hayan pasado 50 años y que nadie se haya acordado de que esto pasó en La Palma. La reparación es muy importante, efectivamente. 50 años son pocos para algunas cosas, es una generación. Para los que dicen que ya está todo conseguido es conveniente recordar, pero son muchos a la hora de reparar, Javi, tienes razón. Tenemos con nosotros a Jordi Pérez, que es director de presidencia del Cabildo de La Palma y fue el impulsor del Isla Bonita Love Festival. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Aunque Javi ya nos ha adelantado algo, haznos un balance de lo que ha representado el festival desde su nacimiento en 2017. Es importante matizar una cosa que dijo Javi antes, porque el orden de los factores se altera al producto en este caso, y es que él tiene que recordar que yo fui a Madrid a reunirme con él para que redactáramos conjuntamente con un equipo social sobre lo que pivota el Isla Bonita Love Festival, que es ese plan estratégico para la defensa de la diversidad sexual y de género. Cuando nos planteamos ese proyecto nos dimos cuenta de que iba a ser un pildorazo para un ámbito rural como la isla de La Palma y que teníamos que adornarlo, y entonces se creó ese macro festival para atraer la atención mientras lanzábamos píldoras de diversidad sexual, hablábamos de diversidad de género y sobre todo acercábamos a las personas a través de la música y del entorno cultural en una sociedad más justa e igualitaria. Desde ese planteamiento en 2015 hasta la actualidad, creo que el resultado es un conocimiento notorio dentro de la población, una sensibilización y quizás poder estar hoy hablando en un ámbito de nuevas conquistas
conquistas del espacio público y trabajando por y para las personas desde un ámbito mucho más centrado en el ámbito social que en el ámbito cultural. Has dejado algunas notas de lo que te vamos a preguntar a continuación, porque creo que has intentado crear un proyecto que no se centrara solo en el concierto y que tuviera un carácter plenamente social. ¿Crees que lo has conseguido? No, hay que ser sinceros, es decir, la administración pública trabaja por sacar adelante un proyecto social muy ambicioso. Si nos leemos ese plan estratégico para la defensa de la diversidad sexual y de género en la isla de La Palma, es un proyecto que trata todos y cada uno de los ámbitos que la sociedad necesita avanzar para poder hablar de plenitud en la igualdad y la diversidad de todas las personas. Ese objetivo es demasiado ambicioso. Lo que hemos conseguido son pequeñas cotas para ir ganando terreno e ir trabajando en ese ámbito. ¿Y te has encontrado muchas piedras en el camino, Jordi? Las primeras piedras dentro de la propia organización política, después en las propias administraciones y después en la propia sociedad. Porque la sociedad, muchas veces, este discurso que yo estoy entonando, me ven en el plano político, no me ven como una persona que busque que tengamos todos un objetivo común y afín hacia todos, y piensan que es un discurso particular, politizado y teledirigido, no más allá de la realidad. Aparte de que soy ejerciente dentro de la comunidad LGBTI, disculpen que lo diga así, creo que es fundamental entender que aquí todos trabajamos por un bien común, independientemente de los colores políticos y de las organizaciones políticas. Idaira Pérez es concejala de Igualdad y Servicios Sociales de los Llanos de Aridane. Evidentemente hemos empezado hablando del volcán, y es que no podemos estar en Puerto Naos y no hablar de lo que pasó aquí hace algo menos de 4 años. Idaira, ¿los habitantes de la zona han conseguido superar ya la conmoción o siguen afectados por lo que supuso para sus vidas la erupción del volcán? Hola, buenas noches. Buenas noches. Es como todo, hay gente que lo ha superado, gente que no, gente que está en el proceso. Es muy importante estar hoy aquí porque Puerto Naos es un referente de todo lo que pasó. Es el lugar en el que más se ha tardado en volver y para mí, que yo desde chiquitita he veraneado aquí, volver aquí es un auténtico lujo. El volcán hizo mucha mella y hay gente que efectivamente aún no se ha recuperado, pero estamos en ello, estamos en recuperando la normalidad. Hay más de 1000 viviendas con permiso para vivir aquí en Puerto Naos y a las pruebas nos referimos, estamos viéndolo. Los vecinos de Puerto Naos estuvieron 2 años fuera de sus casas, algunos han podido volver ya, pero muchos aún no. ¿Cuál es el motivo de que sigan fuera de sus casas allá? Pues todavía algunos tienen un poquito de miedo. Con esto sí, la verdad me gustaría decir que es el municipio o el barrio, digamos el barrio más monitorizado de todo el mundo. Contamos con dispositivos de alerta CO2 que te dicen en todo momento qué gases hay y qué no. Yo ya el verano pasado veraneé aquí con total tranquilidad con mis hijos. Si Dios quiere, esta semana vuelvo para abajo, o sea que... Esos dispositivos, es que me resulta curioso, creo que la gente no está familiarizada, están en las casas, en los portales... Son sensores que hay en cada una de las casas que tienen el permiso para estar. Esos monitores te avisan y hay una alerta que te dice qué cantidad de gases hay, cosas que no hay en cualquier otro municipio, no en cualquier otro hogar. Entonces es seguro. Nos cuentan, Idaira, que los Llanos de Aridane es un municipio muy comprometido con el colectivo LGTBIQ+. ¿De dónde surge ese compromiso? Yo creo que es un deber de las administraciones apoyar a los colectivos, a las entidades sociales, porque eso es lo que hace que la sociedad en la que vivimos sea más justa y no es nuestro deber apoyar. Yo desde luego cada vez que se acerca a mí algún colectivo, alguna entidad, yo no me lo pienso. Javi Rodríguez lleva mucho tiempo, casi desde que empezamos este podcast, diciéndonos que tenemos... Haciendo lobby y haciendo networking, que es casi lo más importante. Nos has dicho muchas veces que teníamos que hablar con el colectivo Violetas, la Asociación de Defensa de los Derechos LGTBIQ+ de la isla. Tamara Peña ha sido presidenta de Violetas durante los últimos 4 años. ¿Qué tal, Tamara? Por fin con nosotras, en Lo Normal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy encantada de estar con ustedes. ¿Cuál es la particularidad de este colectivo? Tamara, cuéntanos. Es un colectivo muy pequeño, pero que hace muchas cosas. Son muy pocas las manos activas que trabajan para los derechos LGTBI.
La particularidad para mí es que hacemos de todo, estamos en las administraciones, las instituciones, el orgullo, apoyando sobre todo al colectivo LGTBI, y cuando nos quemamos porque no podemos más y parece que vamos a cerrar, de repente viene una manada de gente y dicen no, es que esto no puede cerrar, es que esto tiene que seguir aquí. Y eso nos ha pasado muchas veces porque es mucho, porque antes no había nada y no saben a dónde acudir. Es el único colectivo LGTBI que hay en La Palma. ¿Cómo nació Violetas? Yo creo que nació como muchas asociaciones, de la necesidad, porque no sabíamos a dónde ir, porque no había nada. Las personas que no eran del colectivo no sabían a quién preguntar, y un grupo de personas del colectivo, a la que pertenece Javi, porque fue uno de los fundadores también de Violetas, dijo: tenemos que crear algo, tenemos que crear este espacio seguro que no existe en La Palma para que podamos unirnos y para que podamos luchar. Violetas tiene 8 años de historia, y aunque enseguida hablaremos de las disidencias lejos de las grandes ciudades y por lo tanto del sexilio, ¿con qué dificultades se encuentra vuestra asociación por el hecho de ser de un territorio pequeño y aislado, además por ser una isla? ¿Qué particularidades tiene, Tamara? Yo no creo que los sitios pequeños tengan más discriminación que los grandes, creo que tienen la misma. Pero es verdad que al ser un sitio pequeño y ser una isla, tenemos menos manos y menos recursos o menos aliados a la vuelta de la esquina, como lo tienen otros territorios que no son una isla y que no son pequeños. Mismo en Tenerife, nuestra isla de al lado, hay más asociaciones. Cuando tú no puedes, vas al de al lado y te ayuda. A compañeras y yo hemos tenido que viajar, que reunirnos como con un mes de antelación para preguntar cómo se pide una subvención, porque necesitamos un poquito de apoyo, no solo el activismo, sino las instituciones también tienen que integrarse en esta lucha. Entonces, creo que esa es la dificultad de ser un territorio ultraperiférico, que estamos solas. Eres enfermera de profesión y eres responsable del seguimiento a las personas trans en La Palma. ¿Disponen estas personas de todas las condiciones que deberían de darse para que sus procesos de transición, sean estos cuales sean, se den de una manera correcta y segura? No, rotundo. Para nada. Pero bueno, sí es cierto, y he de decir que el Servicio Canario de Salud, a través de esta unidad que se llama Transcan, a través de la ley trans que conseguimos las personas activistas con las instituciones en 2023, estamos dando pasos. No solo les estamos diciendo y se están dando cuenta que no había nada creado para estas personas, y no por el hecho de ser trans, sino por ser personas. No hay especificidades para ellas. No hay una atención clara, sencilla, humilde como a cualquier persona. Entonces este servicio Transcan, al que pertenezco y soy la responsable en esta isla, lo que hace es dar una atención integral. ¿Qué es lo que te falta? ¿En qué te están haciendo daño? ¿Dónde pecamos para poder subsanarlo? Y además damos formaciones al personal sanitario para que esto deje de ocurrir. Bueno, nos pasó una cosa a mí y a mis amigas hace un mes. Nos encontramos una persona del colectivo que había sido agredida sexualmente y acompañamos a esa persona a un centro de salud para el parte de lesiones. Tuvo un ataque de ansiedad antes de entrar por la puerta del centro de salud. Y eso nos deja claro una cosa, y es que no tenemos los mismos caminos que el resto de la ciudadanía para entrar a esos servicios. Hay una barrera de cristal entre los servicios de salud y las personas trans, y eso es lo que intentamos subsanar. Fíjate que yo quiero añadir una cosa, aparte de un aplauso espontáneo. Esto es importantísimo porque, claro, hay una trampa que no solamente afecta a las asociaciones pequeñas, pero sobre todo a las asociaciones pequeñas que estamos en sitios tan lejanos como este, nos pasa. Y es que las instituciones públicas no hacen su trabajo y las asociaciones se acaban convirtiendo en prestadoras de servicios de las administraciones públicas, ¿no? Mientras Tamara está formando a los sanitarios para que sepan tratar a las personas trans, Tamara no puede estar en la calle exigiendo derechos para las personas trans, porque no se puede dividir. Las fuerzas son tan pocas que muchas veces, y me gustaría en este espacio seguro para el colectivo LGTBI expresar esta reflexión para todo el mundo, muchas veces las asociaciones LGTBI nos acabamos convirtiendo en prestadoras de servicios y perdemos el papel de reivindicación que hay que tener en la calle. Y esa creo que es uno de los grandísimos desafíos y una de las principales discusiones o conversaciones o motivos de lucha que tenemos en Violetas en este caso.
Lo de que Tamara no se puede dividir, Javi, permíteme que lo dude, porque es que Tamara también es responsable de la unidad de infecciones de transmisión sexual en el Hospital General de La Palma. O sea, hacer muchas cosas y todas son muy importantes, Tamara. Las estadísticas generales nos dicen que al menos en los países desarrollados el VIH está relativamente controlado, como sabemos, pero que se está dando un incremento de otras enfermedades de este tipo. ¿Coinciden con estos datos con la experiencia que tú tienes en la isla? Cuéntanos un poco de esta otra faceta tuya. Diría que sí que coincide La Palma con esos datos. Sí es cierto que aunque hay más información en redes, en general, en el personal sanitario, etcétera, etcétera, está habiendo un repunte de VIH. Pero a la vez también estamos poniendo nuestro granito de arena en esa prevención. Administramos la PrEP, que es, por ejemplo, la medicación profilaxis, que sabemos que no hay una cura del VIH, pero sí algo que la previene, ¿no? Y en concreto con el colectivo LGTBI, pues también nos encontramos estas barreras de, no hay educación sexual para el colectivo LGTBI. Los talleres, formaciones básicas que se imparten a todo el mundo, qué bonita forma de poder visibilizar nuestra salud sexual y a nosotras como colectivo que enseñarnos a tener sexo seguro al colectivo LGTBI. No se nos nombra esos talleres, entonces nuestro sexo seguro está perdido, nos lo tenemos que inventar y eso es un poco lo que también hacemos desde la consulta de ITS. No solo intentar remediar, tratar esas infecciones de transmisión sexual que se dan y se dan aquí también en La Palma, sino prevenir, incluyendo al colectivo LGTBI, que no se ha hecho hasta ahora, que sigan ocurriendo y que esos datos de VIH, por ejemplo, dejen de aumentar. ¿Crees que siguen existiendo barreras como el estigma o la discriminación que dificultan precisamente el acceso del colectivo a los servicios de salud sexual aquí en La Palma? Las personas que vienen a mi consulta tienen miedo que les vean. Ya solo por eso dejan de ir a la consulta. Las personas que van a las consultas de ITS en general intentan que no se les vea el bote de orina, intentan hacer como que van a otro sitio y de repente, sí, no sabía que era aquí. Sí sabías que eras aquí, pero tienes miedo. Estaba hablando de las personas trans, del colectivo LGTBI. Las ITS es una enfermedad más, una infección más que se puede tratar. El VIH ya se puede tratar diariamente con una medicación, no tiene que desarrollarse en SIDA. Vamos a bajar el estigma contra el VIH y contra las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a protegernos y vamos a decir en alto que lo que estamos intentando yendo a esas consultas precisamente, que la gran población, la gran ciudadanía no suele ir, es protegerse, es que deberíamos aplaudir a quien va a esa consulta. Hablas de la falta de educación sexual, creo que esto no es exclusivo del colectivo, pero en el colectivo se agrava muchísimo. ¿Con qué te encuentras cuando tú hablas de esta falta entre sanitarios, sanitarias, compañeros de profesión? ¿Con qué te encuentras? ¿Hay apertura, hay conciencia? Hay apertura, hay conciencia, hay pocas ganas también. Saturación, imagino, también precariedad, ¿no? Totalmente, pero un poco también como con las instituciones, ¿no? Es muy fácil que te lo den hecho para que tú lo cojas. Nos encantaría que nos tendieran la mano, que intentaran buscarnos y querer aprender, tanto personas sanitarias como las instituciones, pero muchas veces lo que tenemos es que dárselo hecho para que efectivamente lo hagan, ¿no? Andrés Eduardo es el propietario del local Calleja en Puerto Naos. ¿Qué tal, Edu? Bien. Oye, cuéntanos qué es Calleja, porque creo que es algo más que un café o un restaurante, ¿no? Hemos pasado por muchas etapas. Sobre todo quisimos convertirnos ahora en ese lugar seguro para la comunidad. Y más que nada naciendo de nuestra propia experiencia. Nosotros nos encanta viajar por el mundo y si bien es cierto que por tranquilidad, cuando viajamos muchas veces procuramos ir a establecimientos que tengan la bandera en su fachada. Quisimos imitarlo. Sabíamos que faltaban espacios de ese tipo en la isla de La Palma y queríamos ser uno más de ellos, con todos los riesgos que ello supone. Empresarialmente hablando, en una zona tan descentralizada y tan rural como puede ser la isla de La Palma.
Habéis tenido varias etapas desde que hoy creasteis el Calella aquí en La Palma, ¿no? Sí, nosotros abrimos el Calella el 1 de noviembre del 2019, aquí en Portonao. Que digo, mala fecha cuando empezó. Muy mala fecha, porque empezó COVID, luego llegó el volcán, bueno, nos tocó de todo. Cuando pasó lo del volcán fue cuando nos fuimos a Tazacorte y abrimos en Tazacorte, y fue ahí quizás donde nos dio ese cambio de chip, porque sí es cierto que ha sido un municipio históricamente muy reivindicativo, y donde la comunidad siempre ha encontrado un hueco muy especial, y nos aventuramos y nos atrevimos a decir vamos a convertirnos en eso, en lo que siempre hemos querido ser, que es ese espacio seguro, y fue cuando decidimos colgar de forma permanente la bandera LGTBI en nuestra fachada y correr todos los riesgos que eso supusiese, pero con todos los beneficios y alegrías que eso también traía consigo. Sí es cierto que inicialmente cuando empezábamos nuestra andadura aquí en Portonao nos dio miedo, y no lo hicimos por miedo, no colgamos la bandera y no quisimos ser un espacio por miedo. Justo además ponéis la bandera cuando se está quitando en muchas instituciones, en ayuntamientos, ¿cuál ha sido la respuesta, tanto positiva como negativa? Porque claro, hay una parte en la que tienes miedo de que eso expulse, pero también sabes que va a generar comunidad, ¿no? Estás mandándole un mensaje a la gente que va a sentarse. Sobre todo positiva por la tranquilidad personal tuya de ser consecuente con tus actos y con tu vida, y de decir, bueno, esto es así. Cierto que expulsa. Y sigue expulsando. Nosotros sabemos que bueno, cordón sanitario antihomófobo también, ¿eh? Yo soy muy partidaria de dejarlo claro desde un principio. Totalmente, porque así te libras de muchísimas Totalmente de acuerdo, cosas. Pero sí, bien es cierto que sobre todo cuando nosotros empezamos esa andadura empresarial, no venimos de familia de hosteleros ni de familia de dinero, con un crédito como todo el mundo ha pedido, con intereses sangrantes y todo, sí te genera miedo el decir, bueno, vas a perder clientes, no va a entrar gente por la puerta, y tú tienes un préstamo que pagar y tienes sueldos que pagar, y hay gente que vive de tu negocio. Vaya. Y eso da mucho miedo, sobre todo al principio. Estamos hablando de que nosotros al principio llegamos a tener entre nuestros compañeros de trabajo personas que nos decían abiertamente que si colgábamos la bandera en nuestra fachada dejaban de trabajar con nosotros. Hemos dejado para el final a una amiga, hacía casi un año que la entrevistamos por última vez en Lo Normal. Acababa entonces de dejar la presidencia de la Federación Estatal LGTBIQ+. Uge Sángel, muy buenas. Hola, buenas. Oye, ¿cómo se vive apartada del mundanal ruido? Bien. Mira, he ido al médico más veces que en 7 años. y bien, curándome, sanándome, enriqueciéndome también de mí misma y de mi familia y de las cosas que abandonas por asumir la presidencia de la FGTBI+. Y no solo eso, sino los años atrás de activismo. Bien, yo suelo decir que estoy en barbecho. Descansando y recargando, que también te hace falta. Cuidarte y tratarte bien. Eres palmera de nacimiento, tinerfeña de adopción. ¿Alguna de las islas te tira más que la otra? Perdón por esta pregunta, porque es muy comprometida, Uge, pero... Mira, yo te voy a decir que hoy subía por la cumbre y había mucha niebla y caían, pues bueno, gotas de agua también. Y cuando pasas el túnel de la cumbre está el sol. Eso yo no lo puedo quitar de mi vida. Y tengo dicho a mi hermana, hace años le dije que mis cenizas, hay unos trocitos que van a la Punta de Teno, a Garachico, y hay otro gran trozo que viene a La Palma. Y mi jubilación espero que sea aquí. Y espero que sea tarde. Sí. No, mi jubilación de mi puesto de trabajo. Que nos sigues haciendo mucha falta. La del activismo ahora más que nunca. Hay que descansar, pero luego hay que estar pendiente y renacerse y recrearse para poder seguir en la lucha de los derechos humanos. Evidentemente, en lo material no tienen nada que ver, pero en lo sentimental y en lo reivindicativo son muy diferentes. Un orgullo como el de Madrid y el orgullo de Tazacorte o de los Llanos de Aridane. Mira, hay una cosa que a mí en el orgullo de Madrid me emocionaba mucho, y era cuando me ponía, ya llegaba la pancarta de cabecera y teníamos que alzar esa pancarta y levantarla para salir en la marcha. El primer año que se hace el orgullo en Tazacorte yo vengo, ¿cómo no voy a venir? Cuando se crea Violeta, para mí fue una experiencia maravillosa y me vengo al orgullo. Y siento exactamente la misma emoción que siento en Madrid, con 1 millón de personas, con 1000 en La Palma, da igual. Celebrar, reivindicar los derechos, y en ese momento el orgullo es la mayor recompensa que tiene un activista.
Uge, cuando dejaste la federación ya había comenzado, y de hecho hablamos de eso contigo, la furia antitrans, pero se ha disparado en estos últimos meses, incluso con cambios en las legislaciones de Reino Unido y de Estados Unidos, han sido los más sonados. ¿Cómo estás viviendo este fenómeno? Pues sigo con preocupación porque, mira, hoy partían 2 amigas queridas, 3 creo que además alguna conocida en esta casa, José María Núñez, Iñaki Paredero y Niurka, que fue también vocal en mi ejecutiva, partían hacia Budapest. Gobierno de la ultraderecha han prohibido la manifestación del orgullo y muchos activistas de Europa y fuera de Europa se van a trasladar este fin de semana, este 28J, a Budapest, a reivindicar los derechos no solo del colectivo LGTBI+, sino también del colectivo de personas migrantes, de personas con discapacidad, de todas las personas a las que se nos está amenazando por parte de la ultraderecha y que ya gobierna Europa, que es una realidad, no es que viene, no, que está. Eso está aquí. Y aquí hay cómplices de esa ultraderecha. Y yo lo siento mucho, al Partido Popular lo tengo que nombrar. En el Senado, votando la ley para eliminar las terapias de conversión, para que yo no sea lesbiana, trans, o tú seas maricón. Y un señor del PP, que es gay, maricón, que fue asistente de la mujer de M. Rajoy, ¿no? Por ejemplo, que le tuve que oír en la negociación de la ley trans decir que el PP fue quien aprobó el matrimonio igualitario cuando nos puso el recurso de la vergüenza durante 7 años, diciendo que él es maricón, pero no necesita terapia, pero que no le importa que les hagan terapia de conversión. Por favor. Bueno, está aquí el lobo. Y el movimiento antitrans es el lobo también. Y está financiado por la ultraderecha. No nos engañemos. El otro día salieron en toda España, hicieron manifestaciones, ellas, feministas, Carmen Calvo, Ángeles Álvarez, Amelia Valcárcel, por favor, señora. A casa. Y no llegaron a las 150, a casa ya, sí, sí. Casa. Son 4, pero que tienen altavoces y poder. Y que están aliadas con la ultraderecha. No nos engañemos. Esto es lo que va a ocurrir en este país. Anunciamos al comienzo que íbamos a hablar en este episodio de ser LGTBQ+, lejos de las grandes ciudades. Ahora podéis intervenir cuando queráis y quien quiera. En tu Uge, por ejemplo, nos contaste que la primera vez que escuchaste hablar de tortilleras pensaste que aquello era casi lo peor que se podía ser, ¿no? Era pecado. Imagínense en un patio, en la calle San Telmo, en la Plaza del Tanquito, Santa Cruz de la Palma, en un patio de mi casa cuando era pequeña, y mi amiga nombran la palabra tortillera. Yo pregunto qué es y me dicen, se hace un silencio atronador. Eso era pecado. Y el bar de la esquina ahí enfrente del Circo Marte, del Teatro Chico, que se reunían algunas bolleras lesbianas y se hablaba de ellas, pero era un rumor. Si creces en ese convencimiento de que eso es malo, eso es pecado, ¿cómo voy a desarrollarme como una persona llena y rica en diversidad? De ninguna manera. ¿Cómo vivisteis los demás ese momento? Empezad los que sois palmeros, cuando empezasteis a notar, no coincido. Algo pasa, lo mío no coincide con lo que veo en las pelis de Disney. ¿Qué pasa aquí? Pues empiezas a vivir una ficción. Yo aquí viví una ficción absoluta. O sea, yo vivir dentro del armario significa engañarte a ti, intentar engañar a los demás, aunque en realidad no estás engañando a nadie o a casi nadie, ¿no? Y yo le contaba antes a Antonio una cosa que me pasaba y me sigue pasando, porque creo que es como una respuesta un poco instintiva o animal. Cuando paso por el centro de Los Llanos, por ejemplo, lo comentaba también antes con algún amigo aquí, que si lo hago con mi pareja le suelto la mano, ¿no? O, por ejemplo, volver a encontrarte con una persona querida, con tu pareja, por ejemplo, en el aeropuerto, y en el aeropuerto de La Palma sustituir lo que en Tenerife es un beso, lo que en Tenerife es un morreo, aquí es un besito en la mejilla, ¿no? Entonces, claro, esa sensación de ocultamiento, de armario, no te la acabas de quitar nunca, y tienes que sanar para que cuando vuelves con el tiempo, no reacciones como ese niño herido que se fue pensando que nadie le quería, ¿no? O pensando que no se merecía el mismo cariño que los demás, o que en un grupo de amigos alrededor el único sobre el que cuchichean eres tú. Escuchar la palabra maricón a tus espaldas cada vez que pasas por cualquier sitio donde hay un grupito así de malotes, ¿no? Estas cosas que te pasan o te pasaban cuando eras adolescente. Yo estoy hablando de La Palma, pero creo que cualquier persona que escucha este podcast desde cualquier pueblo, cualquier ciudad, se va a sentir identificada con eso, ¿no? Ese fue el momento, y eso no se acaba de ir, Nerea, nunca.
nunca se acaba de ir. La vergüenza, la marca de la vergüenza. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasó que, bueno, he desarrollado un poco no me di cuenta hasta que me fui fuera, no se me permitió darme cuenta hasta que me fui fuera de que era lesbiana. Y cuando volví a La Palma, bueno, yo recuerdo cuando me fui fuera 2 semanas después, yo me fui a vivir a Cádiz y de repente vi a un colega hablando de cómo se liaba con chicos. Y para mí es como si se hubiese roto la burbuja en la que él estaba, en plan, Dios, un homosexual, wow. Jamás por la tele había escuchado que existían. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que yo ya pensaba esas cosas de mí antes, pero no me las permitía. Y volví a La Palma, dije, bueno, no tengo por qué decirlo, no tengo pareja, pues ya está, pues me lo ahorro. Fueron otras personas que empezaron a salir antes que yo, y ahí la importancia de los referentes, en este caso mi hermano, que dijo, pues yo lo voy a decir. Y yo, bueno, pero si no tienes pareja no tienes por qué. Y él, bueno, ¿y qué? Pues, y en concreto ahora que soy un poco más mayor, adoptada por este barrio de Puerto Nao, sigo yendo a Santa Cruz de La Palma, de donde soy, y me sigue costando más que aquí, porque nací y crecí ahí, y me es mucho más difícil ser quien soy cuando no era yo. Uge nos contaba también en aquella entrevista que la suya había sido una infancia muy religiosa y que incluso llegaste a coger los hábitos, ¿no? No llegué a hacer voto, pero bueno, estuve en un convento de clausura 1 año hablando con ellas como un noviazgo y luego 33 días haciendo una experiencia. Oye, ¿hasta qué punto estaban esas familias y esa sociedad marcadas por la religión? ¿Hasta qué punto el miedo que teníamos viene de ahí, de la religión? Hombre, la religión ha sido castradora para nuestras sociedades y decía ahora Tamara, yo en Santa Cruz de La Palma estoy de una manera y aquí me siento de otra. Yo soy de Santa Cruz de La Palma también, es una ciudad más conservadora también y muy religiosa también. Entonces la religión pesaba. Y esa religión te crea el rollo del qué dirán. Yo recuerdo cuando el obispo de Tenerife, Palmero también, que ya se jubiló gracias a... Felizmente jubilado. Tanta paz deje. Tanta paz se lleve, como alegría deja. Así. En 2005 o 6, que dijo que nosotros, las personas LGTB, éramos los que incitábamos a los menores, ¿no? Un 24 de diciembre. Yo aquí en La Palma, que vine a celebrar la Navidad con mi familia y tuve que cogerme un avión para irme a Tenerife a hacer una rueda de prensa y decirle a este señor, pero usted está de aquí. Y mi madre y mi familia me decían, pero ¿cómo te vas a ir a enfrentarte al obispo? Pesa el conservadurismo de la iglesia y nos castra y nos crea impotencia también para poder vivir y poder manifestarnos como queramos. La verdad que tenga el obispo el santo cuajo de hablar de menores incitados y abusados es llamativo. Bien que hiciste en cogerte el avión para hacer esa rueda de prensa, porque era... Si contáramos con nombres y apellidos. Yo quería traer a la mesa el sexilio, porque a veces parece como la única opción que queda, el irte cuando, bueno, también existe la opción de hacerte fuerte, y el volver requiere una transición y un camino, como decíais vosotros, ¿no? Que vuelves a tu barrio de siempre y ahí es donde ya no das el morreo ni das la mano cuando lo has estado dando en Madrid. ¿Existe otra vía aparte del sexilio? ¿El sexilio es lo cómodo? ¿Qué pensáis? Personalmente yo sí es cierto que me di cuenta muy tarde, y es cierto, es sincero, me di cuenta muy tarde de mi orientación sexual, pero una vez que la tuve muy clara, yo fui de esos pocos que se quedaron aquí y vivieron su vida con total normalidad. No, vi vivir mi vida como una forma de luchar en contra de las injusticias. Me casé con 25 años apenas, aquí en Santa Cruz de La Palma. No tengo nada que ver con la ciudad, pero me encantaba la fiesta de los indianos. Digo, bueno, pues me gusta tanto que el sábado antes de los indianos yo voy a casarme en Santa Cruz de La Palma vestido de indiano y todos mis invitados van a ir vestidos de indianos. Que hay una anécdota muy curiosa. Justo cuando entrábamos al ayuntamiento pasaba una curiosa por la calle y decía, ¿dónde está la novia? Y yo, no, aquí no hay novia, son todos novios, señora. Y bueno, luego se quedó a ver el espectáculo, claro, subió al atrio y todo, claro. Fue curioso, pero nos quedamos y nos hicimos fuertes así. Es cierto que daba miedo al principio. Es que vengo de una relación donde con mi primer novio
que yo solamente he tenido 3 relaciones, una con una chica que al final terminó siendo la testigo de mi boda y una gran amiga, y luego fue mi primer novio para el que yo era un primo, porque aun a pesar de que era mayor que yo, su familia y él vivían todo como de una forma muy, bueno, era lo que tocaba en ese momento, y luego a conocer a mi actual marido, que llevamos casados 12 años, con el que era todo una bomba de alegría, de ilusión, le daba igual todo, salimos del armario juntos, aquello fue brutal. ¿Y es de aquí? Sí, también. Sí. Bueno, es mi socio en el restaurante. Punta de lanza de nada de sexilio. Nada, cero. Sí es cierto que escuchas esos comentarios de pues los maricones, yo recuerdo que cuando abrimos nuestro primer restaurante aquí en Puerto Naos, muchas personas que todavía no están lo suficientemente evolucionadas en los bares de la zona lo que decían es, bueno, eso es el Chueca de Puerto Naos. Simplemente porque era un restaurante que ni siquiera teníamos la bandera LGTBI colgada en la fachada, pero como éramos un matrimonio gay los que llevábamos el negocio, pues ya, se acabó. Bueno, ya quisiera Chueca tener esta brisa marina, la verdad. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que sí. A ver, no te vas por eso, pero la puerta del armario está en el aeropuerto. La puerta del armario más fácil, más cómoda, está en el aeropuerto. Porque tú lo que haces es borrar a todas aquellas personas que tal y como tú eres, según tus propios miedos o tus propias circunstancias, te tienen que aceptar, ¿no? Y poner a gente totalmente nueva que no te conoce de nada, con la que puedes inventarte una vida nueva, ¿no? Yo soy aquí distinto a como era allí. Allí tengo una mochila y unas personas que me miran y unas personas que me juzgan. Entonces yo soy Team Sexilio en el sentido de que, bueno, que efectivamente creo que cumple un papel importante, y estoy convencidísimo, porque además ya no hace falta ir a Madrid, es decir, hay infinidad de personas aquí, seguramente en este público, que se iban a Tenerife y en Tenerife podían hacer cosas que no hacían aquí, porque tengamos en cuenta que en Canarias hay encima esta doble condición, ¿no? Las islas más pequeñas no tienen grandes ciudades, es más difícil hacerte anónimo, y al final lo más cómodo es salir por la puerta grande del armario, que es la puerta del aeropuerto, ¿no? Yo pienso que el sexilio, bueno, pienso, y los datos están, Violeta hizo un estudio hace unos 4 años en el que las personas del estudio sacó el sexilio, o sea, fue algo que no estábamos buscando, pero que salió, que efectivamente el aeropuerto es la puerta por la que salimos ese sexilio, y creo que lo hacemos porque aquí somos pocas, y al ser más llamativas, por ser diferentes, nos pueden señalar más, y fuera pasamos más desapercibidas. Queramos o no queramos ser visibles, fuera pasamos más desapercibidas, y por lo tanto nos discriminan menos. Sin embargo, yo creo que en el lado contrario también hemos podido comprobar a lo largo de estos episodios que le hemos dedicado al tema, que muchas veces la realidad nos sorprende, y que a veces se pueden encontrar más fácilmente espacios seguros en pueblos pequeños o relativamente pequeños. ¿Qué pensáis? Sí, yo creo que sí. De hecho, eso es lo que está ocurriendo aquí. Lo que a mí el sexilio me enseñó es que donde hay que trabajar es el sitio en el que te has ido. Y cuando buscas, encuentras. Y encuentras personas que quieren y tienen las mismas intenciones que tú. Es decir, a mí me emociona muchísimo ver a todas estas personas aquí. Muchísimas de ellas son parte del colectivo. Y esto hubiera sido imposible hace unos pocos años, ¿no? Yo creo que la transformación se produce también cuando, o la magia, como tú dices, se puede producir también en sitios pequeños, se pueden producir enormes revoluciones. Sí, claro que sí. ¿Estamos hablando del pasado o pensáis que estas situaciones se siguen produciendo? Con 15 años, un lunes le dije a mi mejor amiga, mi supuesta mejor amiga, que me gustaban los hombres. El miércoles se daban carreras en el instituto para darme de hostias. Entonces, eso ocurrió con 15 años. De ahí se forjó el carácter de un niño que buscó, a través de ser el mejor estudiante posible para obtener el beneficio del profesorado y que te cubrieran las espaldas ante las hostias que te daban en el recreo, y que ahora, cuando sale del instituto y se plantea la época universitaria, durante un tiempo pensaba no volver a la isla de La Palma, quedarme en Tenerife. Pero al mismo tiempo la necesidad de volver a la isla de La Palma, porque yo no tenía por qué huir de la isla de La Palma. Claro.
Entonces, esa realidad que yo viví, me niego a pensar que a día de hoy se ha superado. Cada cual la vivirá en su entorno y creo que donde más hay que trabajar es en el ámbito de la educación. Eso es fundamental. Y creo que no es pasado, creo que es presente y creo que es futuro. ¿Por qué? Porque la educación es el elemento básico que nos va a permitir entendernos con respeto y con admiración hacia los demás. Porque el respeto y la admiración es la necesidad para yo poder comprender lo que la otra persona me quiere decir y tomarlo sin prejuicio, entenderlo, comprenderlo, y no tengo por qué aceptarlo, pero sí tengo que coger y respetarlo. Eso es fundamental. Por lo tanto, creo, como respuesta a lo que has planteado, que no solo es pasado, sino que es presente y sobre todo que es futuro. Hemos empezado con una historia en la que Tamara, claro, claro, Tamara nos hablaba de una agresión, de un miedo al acercarse a las instituciones. Bueno, pasó el mes pasado, mayo 2025, y fue por casualidad. Es decir, que esto... Hay comentarios muy hirientes cuando publicamos noticias LGTBI y que nos dicen que básicamente que lo que queremos es vivir de las subvenciones. Aquí dejo claro que lo que hacemos los activistas es perder tiempo, dinero, vida, paz mental. Lo único que no hacemos es ganar, eso desde luego. Cuando les pasan cosas a los colectivos discriminados, como es el colectivo LGTBI, tenemos miedo, como esa persona tuvo miedo a ir a un centro de salud, luego tuvo miedo a ir a la Guardia Civil, con razón, porque en los dos sitios no le trataron bien, también tiene miedo en salir en las noticias. Entonces, cuando hay miedo a salir en las noticias, quiere decir que no es que no pase, es que no lo decimos en alto. Que hayan un par de casos aquí que se han dado en estos últimos años, que han querido, que han tenido fuerza, no porque sean valientes, sino porque les ha nacido la fuerza de decirlo en alto, no quiere decir que no pase, sino que los demás se callan. Aprovechando, Tamara trabajó intensamente en un caso de una persona, un sujeto en La Palma, que agredió a dos lesbianas, esto no hace tanto tiempo. Un caso tremendo que esta misma persona, y lo leo a propósito de los comentarios que decía Tamara, que están llenas las redes sociales de comentarios hacia nosotros por la preparación del orgullo, y son comentarios horrorosos, ¿no? Lo que faltaba, que falta de respeto, la chusma esta, que se metan sus colorines con los lápices por el culo. Esto es constante, esto está en todos los periódicos de La Palma, que tampoco son muchos, llenos de estos comentarios. Y este sujeto, por poner solo un ejemplo, porque estamos haciendo capturas para tener cositas que leer durante el orgullo, para recordarle a toda la gente que nos dice que por qué hacemos esto, pues lo hacemos por esto. Este sujeto es el que le pegó a estas dos mujeres. Es decir, que no solamente se permiten el lujo de ir por ahí agrediendo al colectivo LGTBI, sino que luego dan lecciones morales sobre ello y te llaman chusma y te dicen que te metan los colorines por el culo. Yo creo que ya está bien de escuchar que esto no es necesario, que esto no hace falta, que... yo creo que hace más falta que nunca, porque llegar a donde hemos llegado, que podemos estar aquí hablando de esto con tanta naturalidad, ha costado muchísimo, pero que un día nos levantemos y no podamos hacerlo, eso es muy fácil, eso puede pasar muy rápido y no nos damos cuenta. Bueno, veamos el lado positivo, porque es curioso que en los últimos años en una isla con poco más de 80.000 habitantes hayan surgido todas estas iniciativas ligadas a la diversidad y a la inclusividad. ¿Cuál creéis que es la razón de este movimiento y quiénes están detrás de él? Yo recuerdo el primer orgullo de Violeta, que así ha sucedido en Tazacorte, en un recorrido de menos de 1 kilómetro, que es maravilloso ese recorrido. Las pintadas en la calle. Sí, pueblo de maricones nos ponen. Cada año. Cada año. Todos los años. Pero eso es reclamo, o sea, quiero decir, es que no se enteran de que es marketing, que te pongan pueblo de maricones. Nosotros somos resilientes y decimos, claro, venga, sí, que el horno está para bollo. Vamos. Adelanto aquí que tenemos una pancarta que pone, oye, se te acabaron los rotuladores, ¿no? Porque este año de momento no nos has hecho pintadas. Con respecto a la pregunta que hacías, Antonio, de quién está detrás de todo esta
por ejemplo, todo lo que hacemos en los festivales, el orgullo, esta marcha LGTBI. Yo estaba pensando ahora mientras hablaban mis compañeras que son las personas que luchan por los derechos humanos, porque es que a las personas que veo en el orgullo también las veo en Canarias tiene un límite, también las veo luchando por limpiar nuestras playas, también las veo luchando porque se acabe el capitalismo. Creo que son las personas que luchan por un mundo mejor en general. Entonces, si esas personas están en las instituciones, son las personas que nos ayudan. Si esas personas están en los colegios, son las personas que ayudan. Creo que lo que estamos consiguiendo para el colectivo LGTBI son simplemente lo conseguimos las personas que creemos en la igualdad. Oye, vamos a relajar un poco. ¿Cómo es la Isla Bonita Love Festival? Se liga mucho. A ver, queremos saber. Bueno, el experto en eso creo que es Edu. Eso, Edu. La Isla Bonita Love Festival se liga mucho. Y se trabaja. ¿Qué ves? No, Mua ha hecho un gesto de disculpa. No, se trabaja mucho, sobre todo. Se trabaja mucho, claro, es que ¿qué nos va a contestar Edu? Es que... Oye, ¿y en el Calleja? ¿En el Calleja se liga mucho? Bueno, depende de con la actitud a la que vaya. Comer vas a comer muy bien, seguro. Oye, pero ¿cómo se socializa en La Palma? Oye, pues ¿hay sitios determinados? ¿Cómo se socializa? ¿Es en las playas? ¿Es solo en el Calleja? A ver, que estamos haciendo servicio público, por favor, que nos está escuchando todo el Estado español. Depende de como en casi todo, depende si eres mujer, si eres hombre, porque nosotros ya sabemos cómo ligamos, ¿no? Es decir, yo por ejemplo tengo Grindr y identifico mis zonas cruising que son zonas seguras y estas cosas que también las hay en los sitios pequeñitos, pero yo creo que las mujeres no ligan y no socializan de esa manera, ¿no? Creo que de otro modo. De todas maneras, los festivales es divertidísimo y lo hemos pasado muy bien. Lo que pasa es que a nosotros siempre nos pilla trabajando como salvajes. tampoco tenemos mucho tiempo de ir a ligar, ¿no? Algo sí se liga, yo qué sé. Al final nos juntamos todos y todas, ¿no? Que somos pocos y pocas y pues en el orgullo estamos todas juntas, ¿no? Entonces pues nos conocemos y a las que no conocemos las conocemos ahí. Yo ya ligué, aviso. Bueno. Lo que pasa es que no habla inglés, solo inglés, y yo pues el inglés malamente, tengo el inglés de ligar malamente. Y entonces, bueno, oye, pero me puedo apuntar ese tanto ya, ¿no? Que antes del orgullo haber ligado está bien, ¿no? Normalmente durante o después. ¿Es compatible con Canarias tiene un límite esa relación? Bueno, no te creas, porque ligas con cada uno que luego te da unas turras que no es. Claro. Vamos a hacer como si Daira no nos estuviera escuchando. ¿Hasta qué punto han colaborado las instituciones políticas para que este movimiento, para que La Palma, este movimiento en La Palma se haya desarrollado? Pues mira, te soy totalmente sincera. Daira lleva persiguiéndonos 6 meses para podernos dar, en este caso Violeta, para podernos dar una ayuda, una subvención, desarrollar un proyecto con nosotros y todavía no hemos sido capaces de sentarnos con ella. O sea que hay mucha predisposición. También es verdad que, bueno, en este sentido, pues estamos en pañales, ¿no? Ya llevamos poquito tiempo y las instituciones tienen partidas de diversidad que invierten o que deben invertir en los colectivos, ¿no? Lo que pasa es que a mí, no sé si a ti te pasa, Uge, que hemos hablado de ese texto, me da un poco de miedo esa historia de que acabemos siendo presos de las subvenciones o de los programas y se pierda un poco la voz en la calle, ¿no? Que a mí la experiencia lo que me dice es que hay que saber compaginar y equilibrar mucho lo que es el activismo y la asistencia también que dan los colectivos, porque las instituciones no se dan. Y bueno, al final damos asistencia porque las instituciones, como no llegan, nos dan la pasta para que asistamos y ayudemos a las personas. Y hay que buscar un equilibrio para poder compaginar el activismo y tal. Pero bueno, que lo necesitamos y que necesitamos estar con las instituciones, que necesitamos trabajar con ellas, enseñarles a ellas. Yo llevo 2 días pensando en un temita para Violetas que les quiero ofrecer de cara al año que viene y a los coles y a la educación. Y una es empezar a formar al profesorado y empezar a formar también activistas que vayan a los centros a dar esa formación. Y la administración tiene para eso, los ayuntamientos tienen para eso. Entonces, bueno, yo lo lanzo ya aquí a Violetas como socia que soy. Y Daira tomando nota. Y poderlo trabajar, y Daira vete tomando nota para esa próxima reunión. Y vamos a trabajar en ello. Y Daira, Jordi, si miramos al futuro, ¿cómo vemos Isla Bonita, los festivales y la Semana Social?
Pues cada vez más semana social y cada vez menos festival. Creo que reivindicar debe de ser la dinámica que debe tomar ese festival, y ojalá un día no sea necesario celebrar nada, porque ya hemos conseguido todo. Entonces a eso es lo que tiene que tender ese festival. Se creó para llamar la atención, para generar expectación y que se pusiera el foco en la sociedad palmera, y que hiciéramos autocrítica y que hiciéramos un trabajo de base. Y creo que tenemos que tender hacia conseguir ese objetivo fundamental, a ser más reivindicativos, a que la administración cada vez esté menos detrás y que esté más viendo lo que la propia sociedad demanda a través de la manifestación voluntaria, espontánea y libre de lo que reivindica como sociedad diversa. Sin apoyo económico no hay tiempo para reivindicar, porque entonces solo reivindicarían los ricos, porque son los que les sobra ocio y tiempo para poder dedicarlo a reivindicar, y eso no van a reivindicar los problemas del vecino que no tiene para llegar a final de mes porque es discriminado laboralmente, porque su diversidad sexual no va en sintonía con el negocio del empresario, que ve amenazado su cuenta de resultados si su camarero tiene mucha pluma, o si es boyera, o si es transexual. Entonces ahí tiene que estar la administración pública, solo para procurar que la naturalización es real. Bueno, estamos bajo un atardecer como nunca, Antonio, como nunca lo hemos visto en la vida, pero como siempre terminamos lo normal con una columna. En este caso la firma Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma. Como consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, me gustaría poner en valor el papel fundamental que ha tenido la Semana Social del Isla Bonita Love Festival en la lucha y la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBI+, en La Palma, así como las distintas iniciativas lideradas por el colectivo Violetas y otras entidades locales. Considero que no solo ha llenado de color nuestras calles, sino que ha sido una herramienta transformadora, que ha hecho de esta isla un lugar más justo, más abierto y más respetuoso con su propia diversidad. Porque celebrar nuestra diversidad no es un gesto estético, es un acto profundamente político que ensancha los límites de la libertad. Y esa libertad, en territorios alejados y rurales como el nuestro, no siempre ha sido fácil. Salir del armario en una isla puede ser una decisión valiente, a veces solitaria. Por eso es tan importante reivindicar que La Palma debe ser, y es cada vez más, un espacio seguro, un lugar donde quienes se vieron obligados a marcharse por su orientación o identidad puedan regresar sin miedo, sin vergüenza y sin armario. No olvidemos que entre 1962 y 1970 varias personas fueron recluidas en la prisión de esta isla por ser quienes eran, no por ningún delito, sino por amar, por sentir, por vivir fuera de la norma. Hoy homenajes como el que hacemos a Juana María Ortega nos recuerdan que la memoria también es resistencia. Y como dice el Manifiesto Estatal del Orgullo 2025, no volveremos al armario, no daremos ni un paso atrás, porque nuestros derechos no son negociables y nuestras vidas importan. La lucha continúa, aquí también, en cada plaza, en cada lugar, en cada rincón de esta isla bonita. Hagamos de esta isla de La Palma un lugar mejor, un lugar comprometido con los derechos humanos donde todas las personas podamos convivir en libertad. Uge Sangil, Andrés Eduardo, Tamara Peña, Jordi Pérez, Idaira Pérez, Javi Rodríguez, muchas gracias por este recibimiento en Puerto Naos, en los llanos de Aridane, en esta isla que es efectivamente súper bonita, la verdad. Muchas gracias a Boris Muñoz, David Dorta y a Mercedes Hernández Castillo, compañeros de Radio La Palma. La próxima semana un episodio más de este Carrusel Viajero en lo Normal. Celebramos los 20 años del matrimonio igualitario. Gracias a todos, gracias La Palma, gracias Puerto Naos. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización,
José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.